De frente. ¿Cómo les va? Estamos nuevamente aquí en un programa más de TVC Mega Noticias y agradezco a mi compañero Eduardo Serrano hasta la ciudad de Durango. Eduardo, estamos de frente. Así es, Víctor Mendoza Lambert, te saludo con mucho gusto, a ti y a todas las personas que nos siguen. Así es, estamos de frente. Y rápidamente le damos la semblanza de lo que será nuestro programa. Comenzaremos analizando la columna del periodista Pablo Iriart en El Financiero, columna que titula Culpar al pasado y morderse la lengua. Después seguiremos con otro periodista, se trata de Martín Moreno, y pone como cabeza en su columna Inversión en picada, recesión aún latente, un tema que le pone nuevamente el cascabel al gato, y ya verán por qué. Después pasaremos al tema de Guerra de Titanes, ese conflicto entre las megapotencias de los Estados Unidos y China, y por supuesto sus repercusiones en nuestro país. De ahí vamos al tema de balas de odio. En efecto, se trata de esa masacre que se dio en El Paso, Texas, buscando sangre de mexicanos. Y terminamos con el tema de comercio de muerte. Y me refiero a esas armas que llegan a nuestro país de los Estados Unidos y que entran como Pedro por su casa. Muy bien, comenzamos. Eduardo Serrano. Bueno, el periodista Pablo Iriart titula la columna Culpar al pasado y morderse la lengua. Señala Pablo Iriart que el gobierno de López Obrador utilizará 120,000 millones de pesos del Fondo de Estabilización para compensar la baja recaudación, o sea, que se apoyará de lo que dejaron los gobiernos que tanto culpa ahora. ¿Se estará mordiendo la lengua el presidente, Eduardo? Mire, yo creo que son dos cosas. No se puede defender definitivamente esta acción, porque no solamente es morderse la lengua, sino hablar de una cola larga. Y esto, Víctor, verdaderamente preocupa. ¿Por qué razón? Porque estos fondos fueron creados para otra cosa. Está destinando los recursos de la nación para solucionar un problema de ineficiencia en el manejo del gobierno que está a su cargo. Definitivamente, el presidente Andrés Manuel ha cometido uno más de los errores que yo creo que raya ya en lo absurdo. No poder generar no solamente el crecimiento económico, sino hacer un hoyo para tapar otro. Claro, sí. Oye, Eduardo, obvio entender que todo va en función de la confianza, y así lo dice el periodista, y que los inversionistas, esta confianza que los inversionistas no le están ahorita, hoy día, no le están apostando a México. ¿Nubarrones en puerta, Eduardo? Sí, por supuesto. Mira, lo que sucede es de que la política que está generando el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no genera la certidumbre para que se dé la inversión en nuestro país. El empresario está dudoso. No solamente estamos tratando de tapar el crecimiento que de por sí ya no se dio, ya podemos hablar de una recesión o como tú uses y mandes llamarle, a final de cuentas la cuarta transformación lo va a cambiar y lo va a transformar en otro término, pero la realidad es de que México no crece y que ahora estamos enfrentándonos ante una nueva crisis, ¿eh? Vamos a tratar insisto, de tapar un hoyo para hacer otro, pero para mandar señales diferentes. Es absurdo totalmente lo que está pasando, Víctor. Claro. Oye, Eduardo, y la pregunta de los 64,000, como acostumbro decir, ¿hasta cuándo seguirán culpando al pasado? ¿Sí? ¿Cuándo los problemas serán de la llamada cuarta transformación? ¿En qué momento dirán, ahora sí me hago responsable de esto? No va a pasar, no va a cambiar, va a ser durante todo el sexenio, porque es lo que le genera dividendos. Oye, pues está de campaña, no se puede terminar la campaña porque para ellos las urnas van a vivirse en cada uno de los años electorales en el país y va a derivar nuevamente en el 2026. Va a haber en todo momento, en el 2025 pues, va a haber en todo momento una necesidad de estar culpando a la mafia del poder, a los fifís, a los conservadores, velo, o sea, y para muestra un botón. Oye, cada una de las mañaneras entonces, es el punto necesario para estar culpando a los conservadores, ¿eh? Oye, Eduardo, entonces estás diciéndome que los mexicanos vamos a seguir creyendo también 6 años, bueno, no todos. No todos, pero también hay que ver una cosa, de los 30 millones de personas que votaron, serán algunos, un número importante el que esté ya ahora sí que sintiendo la desconfianza, pues lamentando los resultados, pero van a seguir confiando en él, ¿eh? Es lamentable esto, Víctor. Okay. Ahí está. Bueno, queda claro. Vamos a ver, interesante la columna de este periodista. Vamos ahora, si te parece, Eduardo, Martín Moreno, del portal Sin Embargo, tituló su columna Inversión en picada, recesión aún latente. Un tema, de veras,
un tanto coincidente con la columna que acabamos de platicar. Y el columnista toca un punto que algunos malpensados lo vimos, y me refiero al sospechoso redondeo del INEGI, ese 0.1% que hizo que el país no estuviera en recesión formal. ¿Será suficiente eso para lograr que México avance o fue solo un salvavidas en un mar turbulento, Eduardo? Mira, parece parodia de un programa de comedia y muy relacionado con el tema, porque solamente baja el transformador de la cuarta, el transformador de cuarta, para cambiar y maquillar los números. Estamos ante una recesión evidente. Digo, le podemos poner de diferentes maneras. Podemos nombrarlo recesión. Coincido. O vamos a maquillarlo y decir que se está estabilizando la economía, pero la realidad, así como se describe en esta columna, es que México no puede estarle mintiendo a los mercados internacionales porque ya se están dando cuenta de la realidad que está viviendo. Claro. Lo platicamos hace un momento. No hay manera de invertir en el país, hay desconfianza. Eso es, dice en el punto, el periodista Martín Moreno es lapidario al decir que en la recesión maquillada, y así lo pone, recesión maquillada, debemos sumar la inversión desplomada. ¿Ese será el punto medular de todo esto? Por supuesto, y ¿sabes qué? Yo creo que adicional a esto es la creciente desconfianza que hay en los inversionistas, porque México es un terreno fértil para que siga creciendo la corrupción. Estamos dándonos cuenta que el objetivo principal del gobierno de la Cuarta Transformación es el combate directo a la corrupción y no está dando resultados. Tan así es que dentro de del mismo gobierno de la 4T se está gestando otro tipo de corrupción y es ese maquillaje a los números, ese otros datos, es mencionar que estamos de una manera cuando en la realidad vivimos de otra. Eso también es corrupción, Víctor. A final de cuentas se trata de mentir a no solamente a la población, sino a las personas que generan el capital, que generan el flujo económico en el país. Eduardo, te preguntaría, ¿vamos enfilados a un precipicio o, como dice el Chapulín Colorado, quién podrá defendernos, Eduardo? Híjole, pues ahorita es un panorama complicado. Sin embargo, Bien. creo que no estamos al borde del precipicio, ¿eh? No creo que estemos al borde de una catástrofe. Sin embargo, debe haber la confianza por parte de la ciudadanía y puede sonar un poquito contradictorio, Víctor, pero tenemos que pedirle al gobierno que cambie esta forma de generar. Yo sé que es difícil, por eso te digo, pero en la medida en la que no solamente los medios de comunicación, que de por sí todas las columnas son en contra de la 4T, sino también las personas que están encargadas de la generación de riqueza, le exijan al gobierno cambiar el rumbo en la política en todos los aspectos, pero desde luego en el que estamos tocando ahora es en el tema económico. Ahí debe haber un golpe de timón. Aquí sí tengo mis dudas, porque la confianza ya se dio, nada más que ahorita creo que pues le dieron la mano y se tomaron el pie, Eduardo. Y del pie y del brazo y de todo, y lo peor de todo es que nos están tomando del cuello, Víctor. O sea, la realidad es de que se está ahorcando el sistema en nuestro país y esto pues genera una gran desconfianza. Ojalá, yo digo, hay que generar mayores esperanzas todavía, ¿eh? Eso es. Bueno, entramos al tema. Vámonos ahora a uno de nuestros temas, Eduardo. Guerra de titanes. China y los Estados Unidos están enfrascados en una guerra de poder, una guerra comercial, una guerra económica y, por supuesto, en la supremacía mundial. Y en todo esto, el presidente Trump ahora se queja de que China manipuló su moneda para devaluar y afectar al mundo. Y ellos, pues, la libraron, dice. ¿Cómo ves, Eduardo, todo este escenario? ¿Qué tanto nos está afectando? No, pues nos va a afectar muchísimo. Lo que sucede es de que el gringo le pisó la cola al dragón y empezó a soltar fuego y estamos a un lado de él. Ahora sí que México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, pues sufre las consecuencias de las malas decisiones del gobierno de Donald Trump. Y ahora veremos cómo lo hace, dice China. Va a haber represalias ante la imposición de aranceles, ante la política económica de Donald Trump, y de inmediato tomó acciones. Al devaluar su moneda, pues ya repercute en los mercados. Insisto, México está muy cerca de Estados Unidos. Sería absurdo pensar que no nos va a afectar todo lo que se está gestando entre este pleito de titanes. Oye, Eduardo, y como dice nuestro señor presidente, y sin buscar pleito, dice, nuestro país está sufriendo las consecuencias, bolsa a la baja, dólar a la alza, y no se detiene este tema, Eduardo.
No, fíjate que, y si a eso le añadimos la política errática en materia económica que se lleva en el país, nos deja en la indefensión. Por eso no solamente debemos ver el tema en lo interno, la conducción interna, sino lo que se está gestando en el mercado internacional. Esa es una combinación terrible, Víctor, ¿eh? Sí, eso sí nos debe preocupar porque estamos indefensos. Yo creo que ahorita sí valdría la pena y hacerlo de manera analógica, el generar un muro de contención ante el pleito que se está generando entre estos dos titanes de la economía mundial, porque de otra manera nos van a llevar entre las patas. Yo creo que sí es algo que debemos medir y que se debe medir por parte del gobierno. Sí, y a todos, parejitos. ¿Será que esta guerra comercial de titanes sea el preludio de más, ojo, más pobreza y más problemas para el mundo y muy especialmente para México como país vecino de los gringos? Mira, yo creo que sí. Si tomamos como antecedente lo que se generó en el sexenio pasado cuando hubo, digámoslo de esta manera, una coexistencia entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno chino para poder llevar el desarrollo del comercio internacional de una buena manera y que esto junto con, digamos, un mediano trabajo por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto para abatir los índices de pobreza extrema y que de suyo sí trajo un resultado, si bien es cierto, no muy favorable, pero al final de cuentas sí disminuyó y vemos que ahora no solamente estamos indefensos ante este pleito, sino que la política interna de combate a la pobreza no está siendo efectiva, pues yo creo que sí puede generar índices crecientes en nuestro país y desde luego en los países que se ven afectados también por el manejo económico impresionante que tiene China. Y estos titanes les vale gorro llevarse entre las patas a quien sea, Eduardo. La medida que dice directamente el que les vale totalmente gorro es la devaluación de la moneda de China. Eso es un indicador preciso de esto. Bueno, vamos a ver, el tema creo que va a dar para mucho en los próximos días, semanas, quizás hasta los meses. Ahora pasamos al tema de balas de odio. Caray, el asesinato de 22 personas, 8 de ellas mexicanos, allá en El Paso, Texas, por alguien que se dice de la supremacía blanca y que, bueno, manejó 9 horas, para llegar a cometer ese asesinato al Paso. ¿Algo nuevo, Eduardo, o es ese odio que incluso el mismo presidente de los Estados Unidos difunde permanentemente contra hispanos que están en el vecino país? ¿Qué sucedió? Mira, esta supremacía del norteamericano, del estadounidense, es histórica, nació con su independencia, pero también ese odio ante los grupos raciales que confluyen en esta nación, pues también ha ido en aumento. Se opacó un tanto en el gobierno de Barack Obama, puesto que es un presidente negro que condujo los destinos del país, como que se opacaron tanto, pero ha resurgido ese espíritu, un espíritu de supremacía que ha impulsado Donald Trump y que deriva en esto, discursos de odio que derivan en envalentonar a locos, como fue el tipo que durante 9 horas se condujo hasta la frontera para asesinar a mexicanos, porque así lo dijo, iba a matar al mayor número de mexicanos que pudiera. Claro. Terrible. Oye, esto, Eduardo, Víctor. Y en todo este escenario, la reacción de las autoridades mexicanas fue pedir que este asesino pague su castigo en México. La reacción de Donald Trump fue pena de muerte y además pena de muerte rápida. ¿A cuál le crees? Mira, yo creo que Donald Trump cree que está funcionando su discurso de odio, su discurso de supremacía y que lo único que quiere darle es un mejoralito a la comunidad latina que también respalda su política. Sin embargo, la violencia genera desconfianza entre los gobernantes. Esto le puede generar un voto, digámoslo de esa manera, un tanto negativo a Donald Trump. Evidentemente lo que va a ocurrir va a ser allá. A él le vale un comino lo que pasa en México y por eso lo contestó, pues primero atiendan a sus muertos, ¿no? Y desde luego en nuestro país la respuesta de Marcelo Ebrard, del canciller del gobierno mexicano, pues evidentemente no solamente es ridícula, sino yo creo que raya también en una cuestión de desconocimiento total. Pues aquí la pena de muerte no tiene sentido, ¿verdad? Coincidimos en lo ridículo. Oye, en los Estados Unidos existen, y esto, ¿qué va a pasar? 120 armas por cada 100 habitantes. ¿Ese será el problema o es la mente enferma que traen muchos ciudadanos de aquel país?
Es una combinación, mira, insisto, yo creo que es la combinación de esa supremacía, de ese nacionalismo, de ese discurso en el que somos los mejores en todo, en las películas, todo el norteamericano es el héroe. Yo creo que es una combinación entre eso, una combinación entre que el 48% de las armas en todo el mundo están en manos de civiles, pero en Estados Unidos. Eso es algo increíble. Casi la mitad del armamento en todo el mundo está en manos de civiles. No estamos hablando de soldados, no estamos hablando de la milicia norteamericana. Estamos hablando del ciudadano que puede ir a cualquier tienda, como el Walmart, en donde se suscitó eso, y puede adquirir un arma y en la locura asesinar a la gente. Eso es lo preocupante, Víctor. Bueno, creo que lamentablemente esto es un tema que no va a ceder los Estados Unidos y van a seguir armándose hasta los dientes, como lo hemos visto. Eduardo, cerramos con los temas de comercio de muerte y estamos hablando de eso, ese tráfico de armas que allá se dan, que allá se venden, ¿sí? Y que inundan ahora nuestro mercado, ¿no? Inundan a México. Y lo primero que te pregunto, Eduardo, es, ¿de quién es el problema? ¿De los gringos que libremente venden en su país esto que estamos hablando? ¿O es de la autoridad mexicana que no tiene ningún protocolo ni control de seguridad para evitar que esas armas pasen a México? Mira, este problema es de ambas naciones. Por un lado, por la política en la que allá la libertad de adquirir un arma pues es total, es más fácil adquirir un arma que inclusive que una visa para las personas que tratan de cruzar por el río Bravo. Desde luego, puede sonar un poco absurdo la comparación, sin embargo, la realidad es esa, se corre más riesgo por las armas que circulan allá que tratar de cruzar a la frontera. Por otro lado, el gobierno mexicano no solamente se quedó en el discurso del combate al narcotráfico, tratando de señalar que ya México no es un lugar de trasiego, sino de consumo también, pero no hablan en ningún momento de todo el armamento que llega y que está ligado con el crimen organizado, con los grupos delincuenciales, que son los que cobran extorsiones, que hacen matanzas, como lo que vimos recientemente en la Ciudad de México. ¿Y de dónde llega todo esto? ¿De dónde llega todo ese armamento? La mayoría proviene de los Estados Unidos. Es un problema serio. Sí, estoy de acuerdo, pero dice el canciller Marcelo Ebrard que el 60% de las armas que están en nuestro país provienen de ese tráfico de armamento de los Estados Unidos. Y nuestra frontera, y nuestra seguridad, y nuestros protocolos, ¿dónde quedan, Eduardo? Bueno, pues primero hay que decirle a Marcelo Ebrard que en lugar de estar desgastándose tanto en esa policía migrante que le cedió la estafeta por parte de Donald Trump, digo, para llamarlo de alguna manera un poquito más decente, el que se le haya hecho manita de puerco al gobierno mexicano con el tema de los aranceles, mejor que debería trabajar el gobierno mexicano en detener las fronteras para evitar el tráfico del armamento. Sin embargo, Víctor, y no lo hago como acusación, pero realmente debe haber alguien coludido para que todo eso esté brincando al país sin ningún problema. ¿O no? Bueno, es un tema no lo hago como interesante. Como una denuncia. Lo hago nada más. Sí, no, pero digo, es fuerte el tema, es fuerte. Eduardo, ¿qué debe ser la autoridad mexicana para enfrentar esos cárteles del crimen organizado que están armados hasta los dientes, más que la policía, más que el ejército, más que la mismísima Guardia Nacional? ¿Qué puede hacer México o qué debe de hacer? Es un tema muy complejo. Yo creo que la Guardia Nacional, para empezar, comienza con el pie izquierdo, comienza dividida entre manifestaciones de un lado de otro. Es difícil combatir a un enemigo cuando la división se tiene hacia el interior. Yo creo que lo primero que hay que consolidar las fuerzas que van a combatir al crimen organizado, que van a combatir a los grupos delincuenciales para después tener resultados efectivos. Yo creo que en el corto plazo va a ser imposible tener algo favorable para nuestro país. Sin embargo, insisto, debe haber confianza, no hay de otra en el gobierno de México. Bueno, pues ahí está, estos temas candentes y estos problemas permanentes, mi estimado Eduardo, a quien agradezco de manera muy especial el habernos estado. Y así las cosas en nuestro país. Hemos llegado al final de este espacio de análisis, de comentarios de, por supuesto, Mega Noticias TVC. Eduardo Serrano, hasta la ciudad de Durango. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti, Víctor Mendoza Lambert, hasta Hermosillo, Sonora.
Agradezco a la producción por el desarrollo de este programa y sobre todo le agradezco a todos ustedes por ser parte de un programa más de frente. Yo soy Víctor Mendoza Lambert, sí, en Hermosillo, Sonora. Pásela bien.